Así es, Pepe, pues mira, nuestro indicador de violencia política, ya las cifras globales en lo que se refiere a las agresiones a políticos, concluyeron con 774 agresiones. De estas, un saldo de 152 políticos asesinados, de los cuales, como bien decías, 48 eran tanto precandidatos como candidatos a puestos de elección. Importante señalar que de toda esta cifra, el 80% de los casos se dirigieron en contra de personajes o aspirantes a puestos de elección en el ámbito municipal. Es un tema muy local, que sí es un tema muy importante a considerar, porque pues finalmente es como la primera ventanilla de contacto de todo lo que son las áreas gubernamentales hacia la ciudadanía, para solicitar diversos servicios públicos, realizar diversos trámites. Entonces de ahí la importancia que esto tiene, porque adicionalmente, y esta es la primera vez que damos a conocer también esta información, durante el mismo periodo electoral también tuvimos un total de 429 agresiones a funcionarios no electos en todo el país, con un saldo de 371 funcionarios asesinados, la mayoría de ellos funcionarios de áreas de seguridad pública. Esto nos importa mucho a nosotros porque en los próximos informes, y de ahí el haber incluido esta variable, lo que vamos a hacer ahora es revisar cómo esta violencia política influye también en lo que es las agresiones que se van a dirigir o se han dirigido ya en contra de funcionarios de todos los niveles. Y este tema pues lo vamos a empezar a monitorear también ya de manera permanente, sobre todo con objeto de identificar cómo estos niveles de violencia política en algunas regiones del país pues pueden influir también en aspectos de gobernabilidad. Entonces, esta es la estadística en términos generales. Esto abarcó, ya incluyendo también los ataques a funcionarios no electos, a más de 550 municipios del país. Estamos hablando del 23% de los municipios que tenemos en el país, ¿no? A eso iba. Este informe de violencia política en México inicia su monitoreo a partir del 8 de septiembre del año pasado, de 2017, cuando arranca el año electoral y, digamos, cierra con los resultados electorales o con la jornada electoral del pasado 1 de julio. Pero estaba viendo que la violencia política abarcó pues todas las entidades federativas y en cuanto a municipios, pues ¿qué te gusta? Una sexta parte. Sí, pues de hecho abarca pues prácticamente una cuarta parte de los municipios, las 32 entidades federativas, estados que no registraban incluso niveles de violencia, por lo menos en la etapa temprana del proceso, como Campeche. Al final tuvieron también agresiones, el caso de Aguascalientes también un par de agresiones, pero la mayor parte de todos estos atentados pues se concentraron sobre todo en estados del Pacífico mexicano, el caso de Guerrero y Oaxaca, y en el centro del país, el caso de Puebla y Guanajuato. Son los estados que sí representarán un foco rojo, y aquí es la importancia, lo que viene ahora es la seguridad de las autoridades electas, y es ahí en donde nosotros haremos en el próximo informe, dentro de un mes, ya una perspectiva específica de cuáles son las zonas de riesgo para autoridades electas, y una vez incluso que tomen posesión de sus cargos. Esto incluso lo hemos observado en estos días. Después de este corte asesinaron a un alcalde en Jalisco. Ha habido atentados contra secretarios de seguridad en Baja California, contra otros funcionarios de seguridad en Tamaulipas. Entonces, aquí la pregunta que tienen que hacerse las autoridades es, en la medida en que el Estado mexicano no pueda brindar la seguridad a las propias autoridades o a quienes aspiran a ser autoridad, ¿cómo podremos asegurar la seguridad también a la propia ciudadanía, a los empresarios? Esa es la importancia que tiene el poder evaluar estos niveles de violencia política, porque finalmente se traducen también en diversas problemáticas de seguridad nacional y de seguridad pública que vamos a estar evaluando de manera permanente en los próximos meses. Estamos viendo el informe de violencia política. Guerrero, 29 asesinatos, Oaxaca 27, Puebla 15. Tan solo el domingo, dice tu informe, tan solo el domingo 1 de julio, día de la jornada electoral, se reportaron por lo menos 138 agresiones y hubo 7 asesinatos. Todo esto tengo entendido porque me llegó la información, confírmalo o niégalo, por favor. Me llegó información de que esta consultora, tu consultora Etelect, ha recibido amenazas. Pues mira, nosotros con anterioridad, cuando elaboramos también informes sobre el robo de hidrocarburos, sí recibimos llamadas de intimidación.
en concreto me parece que eran gasolineras. Se dejaron de recibir estas llamadas y ya en relación a este tema, pues sí, un aspecto que nos ha tenido, pues por lo menos sí atentos, ¿no? Y estamos evaluándolo con expertos. Mi celular personal, mi línea celular, desde hace 2 meses se pueden hacer llamadas, pero ni a mí me escuchan ni yo escucho a las personas que me llaman o a las que yo llamo. Entonces, pues nos parece una cuestión que pues sí, en medio de este clima, ¿no? De violencia e inseguridad que estamos viviendo, pues no debemos dejar pasar por alto. Lo estamos evaluando con expertos para saber si se puede tratar de algún daño en el dispositivo. Lo extraño es que, por ejemplo, las llamadas de WhatsApp sí entran, ¿no? Las únicas que no se escuchan son las llamadas vía celular, red celular. Entonces, lo estamos evaluando para pues poder confirmarlo o descartar que exista algún tipo de situación. Ha habido pues más o menos un incidente similar con la línea de otro colega colaborador, pero ya se restableció la calidad de las llamadas y no hubo ya ningún problema después. Pero sí estamos atentos a estas situaciones porque finalmente, mira, detrás de todo esto pues pueden haber grupos de toda índole, ¿no? Es decir, un dato que es importante señalar, de todas estas agresiones, las 774 en contra de políticos, 75% se dirigieron en contra de políticos de oposición en relación a los partidos que gobiernan en los 32 estados. Entonces hay un tema político de fondo en todas estas agresiones que llegó a tal nivel que, por ejemplo, durante las últimas 48 horas del proceso, al menos hubo 9 asesinatos de militantes políticos que perdieron la vida en enfrentamientos entre partidos. En el caso del Estado de México murieron 5 perredistas el sábado por la tarde, un día antes de la elección, y ese mismo sábado en Michoacán murieron otros 3 priistas por enfrentamientos con militantes de un grupo político rival. Entonces, esto te habla de que los ánimos sí han estado muy encendidos debido a todos estos cambios políticos que ya se confirmaron el día de la elección, que nos parece que se pueden mantener en la medida en que pues también estos cambios produzcan reacomodos, ¿no? Entre diversos grupos o estructuras ilegales y legales, ¿no? Pues te agradezco mucho que hayas confiado en nosotros, nos hayas informado a la audiencia de Grupo Fórmula de estos intentos de hackeo que has sufrido tú y algún colega tuyo, Rubén, en el tema de los teléfonos, hackeo de teléfonos. Información importante, no ha sido violentada de tus computadoras, supongo. No, por el momento no. Nosotros sospechamos que un poco la intención al bloquear los celulares era, por ejemplo, no recibir llamadas o hacerlas, quizá con los medios de comunicación, que además también yo quisiera aprovechar el espacio, Pepe, para hacer un agradecimiento a todos los medios que nos han dado el espacio para poder informar sobre pues este clima de violencia que sin duda alguna marcó al proceso electoral actual. Y además debo decirlo con toda objetividad, por un problema, me parece, de planeación. Me parece que la concurrencia de tantos puestos de elección, por ejemplo, estuvieron en juego 2030 alcaldías, cuando hace 6 años solo estuvieron en juego 890, pues sí dificultó mucho las tareas de seguridad para la autoridad, ¿no? Entonces, la verdad, hacer el agradecimiento a los medios y también un agradecimiento a ti en lo personal, Pepe, y con gusto te informaré cuáles fueron los resultados del diagnóstico de los dispositivos que mencionamos, ¿no?